Le damos la bienvenida al especialista, nos está acompañando el psiquiatra y psicogeriatra de la Clínica San Felipe, el doctor Eduardo Cortina. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Bien, gracias por la invitación. Doctor, vamos a conversar más acerca de la salud mental, pero del cuidador, ¿no? Hay muchas personas que quizás ya tienen a su papá, a su mamá con una enfermedad que los ha llevado a estar postrados o enfermedades neurodegenerativas. Entonces, a veces no cuentan con los medios para poder contratar a otras personas, ¿no? Para poder velar por ellos. Por supuesto. El cuidador en realidad es cualquier persona que asiste a una persona que necesita de cuidados, que depende prácticamente totalmente de su sobrevivencia, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un cónyuge, puede ser un padre o puede ser incluso un hijo, ¿no? Una persona que puede estar enferma y requiere de cuidados permanentes. Entiendo, claro, hay que estar entonces muy pendientes de ello. Y esta persona, ¿cómo puede manejar todas esas emociones, ¿no? Porque es ver a tu familiar que está mal, que cada día se está debilitando, que ya quizás está teniendo una menor comunicación, ¿no? Entonces es afrontar eso y sacar fuerzas para seguir asistiéndolo. Sí, realmente el rol del cuidador es un rol que es gratificante, ¿no? Es una experiencia positiva. Ahí tenemos que empezar por eso, ¿no? Decidir asumir el cuidado de un ser querido o de un pariente o de un conocido es una experiencia positiva. Vamos a pasar por ahí. Pero que no representa que no genere síntomas negativos, es decir, que no genere estrés, ¿no? Porque la atención de una persona que requiere cuidados requiere justamente de una dedicación completa, ¿no? Y a veces las personas que están al cuidado de otras dejan su propia salud física y mental para dedicársela a un tercero o a un pariente en este caso, ¿no? Entonces, así como puede traer gran gratificación, puede traer gran frustración. Claro, y esto no es como que una persona dice, bueno, voy a ser cuidador de tal familiar, entonces me voy a preparar, ¿no? Exacto. A veces depende del escenario, ¿no? Lo que vemos mucho, en este caso yo soy psicogeriatra, lo que más veo son adultos mayores y el escenario típico es ver al cuidado de un padre o una madre. Hay 3 hijos y uno de ellos es el que se dedica justamente al cuidado del padre, porque tal vez es el que tiene más tiempo, tal vez es el que está jubilado, tal vez es el que tiene más recursos para estar a su cuidado. Pero a veces ese rol, como te mencionaba, hace que la persona que está cuidando al enfermo se vuelva un poco invisible en el sentido de que no reconoce cómo se siente, ¿no? Al cuidado del enfermo y también se hace invisible para su entorno. Es decir, la familia que está en el entorno no se da cuenta cómo le afecta el hecho de cuidar a una persona que necesita ayuda. Claro, ¿no? Quizás la familia solamente lo ve y piensa, debe estar agotado, es cansancio más físico, más no piensa en el desgaste también mental y emocional. Por supuesto, ¿no? Y es una dedicación completa porque también es una responsabilidad. Estás asumiendo la responsabilidad sobre la vida de un tercero, de otra persona, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en la pandemia, se hicieron muchos estudios, muchas investigaciones a raíz de la pandemia, porque fue una situación que fue una revolución social. Pasamos a ser cuidadores, muchas familias aquí en nuestro país y en el mundo, de pacientes con COVID, por ejemplo, ¿no? Teníamos que, por ejemplo, en nuestras casas cuidar al papá que le había dado COVID, teníamos que tener una estrategia completa para poder entrar a la habitación, darle los medicamentos. Y ese protocolo que generaba un estrés terrible. Las cifras de estrés de los cuidadores en pacientes COVID era terriblemente muy diferente y muy amplia a comparación de personas que no tenían la enfermedad o que no cuidaban a una persona con COVID. De hecho, en Italia, que fue un país muy afectado por la pandemia y hubieron muertes muy rápidas por COVID, se hizo un estudio, por ejemplo, de padres que iban a ver a sus hijos, los cuales le iban a diagnosticar de COVID y solamente el hecho por el riesgo de que les puedan dar un examen positivo para COVID les aumentaba sus niveles de estrés. Es decir, la posibilidad de tener que cuidar a una persona de por sí ya aumenta el estrés. Imagínate el hecho de tener que cuidarla con enfermedades tal vez crónicas, ¿no? Degenerativas. Claro, ¿no? Entonces eso se da, como por ejemplo hay personas, y hemos visto creo que a lo largo de diferentes noticias, artistas y demás, de que, no sé, estaban casados y el esposo le da una enfermedad que ya lo termina postrando y la esposa es la que tiene que asumir todo el rol de cuidado de él, más de los hijos y demás, o sea, la sobrecarga, ¿no? Sí, y aquí también sufre mucho el cuidador por el tema de la confusión de los roles. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo que acabas de dar y en el ejemplo del cuidado de un adulto mayor.
Los hijos tenemos que cuidar a nuestros padres cuando llega a una edad que a veces requieren de cuidados con enfermedades degenerativas y saltarnos ese rol de hijos, es decir, el hecho de, a veces cuando uno va a visitar a un padre, dice, bueno, papá, estoy yendo a la casa, te puedo pasar a ver, y ya cuando uno pasa a ser cuidador, ya va a pasar a saltarse ese filtro, ¿no? Va a tener que ir directamente a la habitación a ver cómo está su papá, que ya tal vez no va a poder responder el teléfono y aceptar esa visita. Y va a tener que asistirlo, va a tener que bañarlo, va a tener que cambiarlo, a veces va a tener que darle de comer. Esa sensación, esa confusión a que pasa uno a ser de rol de hijo a cuidador es muy fuerte, es un cambio brusco que a veces no nos damos cuenta que existe en las familias y que afecta a la salud mental del cuidador, ¿no? De hecho, lo que vemos en los cuidadores, en estas poblaciones que se estudian, es que finalmente el cuidador siempre se ve afectado. Es decir, tenemos dos escenarios: que el paciente enfermo mejore con un buen cuidador, pero ¿eso qué va a generar? Estrés, agotamiento del cuidador. Claro. Pero el otro escenario es que no mejore el enfermo. También va a generar frustración por no cumplir las expectativas del cuidado. Entonces, en ambos escenarios, el cuidador siempre se ve afectado, ¿no? Claro, no. Ahora hay también grupos, ¿no?, de apoyo entre cuidadores. Por ejemplo, cuando estamos hablando de familiares o personas o cuidadoras de un paciente con Alzheimer, ¿no? Como que cuentan las experiencias y tratan de apoyarse de cierta manera. Sí, de hecho se recomienda que la persona que está al cuidado de otra acuda a grupos de ayuda o por lo menos sea apoyado por la red más cercana, en este caso es la familia, ¿no? Un cuidador necesita tener un tiempo de descanso, necesita dormir sus horas, necesita tener, sentirse que no es imprescindible. Una de las cosas que los que padece mucho el cuidador es que se siente imprescindible. Llega un momento en el cual dice, yo solamente lo puedo cuidar. Claro. Nadie más lo puede tocar, claro, porque nadie sabe cómo cuidar. Y aparte que también, o sea, yo por ejemplo sí he visto que mi mamá, cuando mi abuelito tenía el Alzheimer, ella misma como que a veces se sobreexigía más, ¿no? Entonces es como que ya estaba bien cuidada, no le faltaba nada, pero por ejemplo decía, voy a hacer que le corten el cabello para que se le vea mejor, ¿no? Voy a traer a una manicurista para que le haga la manicure, otro para que le haga... O sea, era como que cada vez más, ¿no? Más cosas, y veía más cosas y más cosas que podía como que mejorar, ¿no? O ser como que un cuidado, pues, pero ya de calidad, ¿no? Entonces estaba muy al pendiente de todo eso, investigaba como que otras cosas podían ayudar, ¿no? Entonces, a veces creo que ya como que su mundo cambia un poco y lo hacen que gire más en torno al rol que se está desempeñando de cuidador, ¿no? De cuidadora. Sí, de hecho, una de las cosas que hay que estar alertas en el cuidador es que no se descuide, no se deje estar, como se dice comúnmente, porque dejan ya de verse a sí mismos, incluso en su apariencia, en sus actividades, en su vida personal, dejan de hacer actividades que antes hacían. Y a veces quieren superar las expectativas de los propios médicos, ¿no? Que es normal, es parte del proceso, pero como dices, quieren a veces hacer cosas que son gratificantes, pero no para el paciente, sino para los mismos cuidadores, sentirse que están haciendo bien, pero para el paciente ya fue suficiente, ¿no? Hicieron los cuidados básicos necesarios, ¿no? Entiendo, claro, ¿no? Entonces es importante también como que poder regular todas esas emociones, y más si es una sola persona, porque hay familias en que quizás son más numerosas y van pasando con un hermano una semana o un mes y cosas así, entonces puede ser un poco más equitativo. Es el escenario ideal, ¿no? El escenario ideal es que una familia con una buena dinámica, cuando cae un familiar enfermo, porque no solamente puede ser un adulto mayor, sino puede ser un hijo, ¿no? Que tiene alguna discapacidad, que finalmente la familia requiere unirse. Ese es el escenario ideal, ya que los roles se puedan delegar, ¿no? Tenga un día con uno de los hijos, o tal vez un hijo que está al cuidado permanente, otro que asume otro tipo de rol, pero no es lo que vemos normalmente, ¿no? Desgraciadamente lo que vemos en el día a día son dinámicas complejas, de cuales son, por ejemplo, casos de adultos mayores con demencia. Vemos familias de 3 hijos, un hijo que es el que está al cuidado permanente, uno está en el extranjero y el otro no ve por el adulto mayor. A veces tiene que ver con las historias de cada familia, pero suele ser más común que uno de los integrantes o dos, ¿no? Si son familias amplias, asumen el rol, ¿no? Y no solamente el rol de trabajo, sino el rol financiero, ¿no? Una de las factores de riesgo más que aumentan el estrés de un cuidador justamente es la parte financiera,
porque no solamente es cuidar a un enfermo, es invertir, es el dinero que uno gasta y tiene para el caso, por ejemplo, para un abuelo, para un padre, ¿no? Entonces hay muchos factores de riesgo, ¿no? El hecho de no tener elección, ¿no? O sea, no tener más opciones que uno solo cuidarlo, el factor financiero, el hecho de convivir con el enfermo, porque es diferente asistir a una persona viviendo en su casa, yéndolo a asistir, que vivir con el enfermo. Es decir, las cifras de estrés son mucho más fuertes en personas que viven con el enfermo. Claro, porque, o sea, yo me pondría a pensar y estaría, mientras que descanso, estaría pensando, ¿estará bien? ¿Se habrá atorado? Tal vez no lo he escuchado y está pidiendo ayuda. O sea, no podría conciliar totalmente el sueño plenamente, ¿no? Así es. Y de hecho, una de las alteraciones que más vemos en los cuidadores es la falta de sueño, son alteraciones en el sueño. Y eso perdura, ¿verdad, doctor? O sea, por la persona, digamos, por más de que haya dicho, bueno, yo me dediqué el tiempo de vida que le quedó a mi padre en poder cuidarlo y todo, fallece el paciente y siguen con esta rutina de no descansar bien, quizás piensan que no sé, tienen que hacer como que igual su horario según a lo que hacían para estar más para la persona. Si no ha habido, como te comento, si no ha habido una buena dinámica o una buena organización al cuidado de un enfermo, ¿no? Y este fallece, el duelo se complica, ¿no? Porque va a haber muchos sentimientos de frustración por no haber podido hacer algo más, ¿no? O las rutinas que llevaban fueron tan patológicas que finalmente les cuesta volver a una normalidad, es decir, sueños alterados que ya son difíciles de manejar, quedan síntomas depresivos que no se atendieron en el momento y que hay que atenderlos después. Es decir, sí trae repercusión. Felizmente, la gran mayoría manejables por especialistas, ¿no? Finalmente, la idea de que un cuidador, estas situaciones en las cuales invitas a conversar, ayudan a que las personas pues pongan más atención en la salud mental, ¿no? Y en este caso de esta población, que es muy amplia, ¿no? De hecho, en el mundo y en nuestro país no es la excepción, las personas más de 50 años, entre 50 y 55 años vamos a ser cuidadores de nuestros padres en algún momento de la vida, ¿no? Entonces es algo inevitable, ¿no? Exacto, y sobre todo que acá no hay muchos lugares también que estén preparados, creo que para poder, o sea, no hay muchos como en otros países que son más tipo comunidades donde viven juntos, no se preocupan y ellos mismos como que deciden irse en cierto momento para que una persona, profesionales estén debidamente, ¿no?, capacitados y lo vean al 100%. En cambio, aquí no se cuenta con toda esa preparación a veces para poder cuidar ciertas patologías de algunos pacientes. Sí, en nuestro país todavía estamos bajos en el sentido de la atención a las patologías crónicas, al adulto mayor, si hablamos del adulto mayor. Hay pocos centros, ¿no? Y la hotelería en general de los centros en nuestro país, es decir, la calidad de atención no es todavía buena. Incluso las atenciones ambulatorias en los hospitales públicos siguen siendo de tiempos muy reducidos, por ejemplo, y no permite, por ejemplo, la orientación a los familiares, ¿no? Que eso es lo que más se quejan los cuidadores, de que no son bien orientados, ¿no? Es otro factor de riesgo, claro, que les genera mucho más estrés. Hay muchas veces que ellos hacen las cosas, digamos, como que así empíricamente, viendo cómo funciona. Nadie les enseña a veces cómo tienen que movilizarlos o qué cosa hacer, ¿no? O también a veces sostenerlos, porque el mismo paciente también puede tener crisis de depresión, de ansiedad y más todo el estado del cuidador peor, pues. Sí, es increíble. A veces me preguntan a mí como psiquiatra, en este caso como psicogeriatra más, cuando hemos hablado de una reunión, ¿por qué tu consulta es tan larga?, ¿no? Y es porque justamente yo tengo más de media hora hablando con la familia de cómo cuidar a su enfermo, ¿no? Y incluso en ese tiempo de consulta, que puede ser una hora, por ejemplo, te da el tiempo de preguntarle al cuidador, ¿y tú cómo estás?, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cómo te sientes? Y la verdad que en muchos casos te topas con la emoción del cuidador que te dice, nunca nadie me preguntó cómo me siento. Me puede llorar. Y se pone a llorar en la consulta y simplemente el hecho de expresar cómo se siente ya es un primer paso terapéutico, ¿no? Se anima a pedir ayuda y a mejorar, organizarse mucho más, ¿no? Entonces sí, es increíble que muchas personas no reconocen o no blanquean a veces sus emociones, ¿no? Por temor al prejuicio que todavía existe, ¿no? Mucho, ¿no? Y yo creo que ya a estas alturas debería ser como que algo más normalizado. Sí, totalmente. Definitivamente. Y recomienda que se tome algún tipo de suplemento. Algunos dicen, no, es que deben tomar ya como que pastillas para descansar a los cuidadores o algo, o no. Bueno, si es que hubiera alteraciones del sueño, por ejemplo, siempre se intenta ir por
primero por lo más natural, ¿no? Es decir, corregir la higiene del sueño, por eso es muy importante la higiene del sueño, tratar de no consumo de cafeína, de teína más de las 5 de la tarde, tratar de que no cenar tan tarde, tratar de dormir a una hora siempre, ¿no? Tratar de dormir con la temperatura correcta, porque lo que nos despierta en la noche siempre es pues la temperatura y no el ruido. Entonces, primero la higiene del sueño, mejorarla. Si eso no funciona, tal vez algún suplemento natural de venta libre, pues el magnesio ayuda mucho para dormir. En algunos casos, dependiendo del tipo de alteración del sueño, pues se puede dar melatonina. Y en casos de mayor alteración del sueño, pues ya tienen que recurrir con un especialista para tal vez que tratar ese insomnio de una manera más médica, ¿no? Con algo más prescrito, ¿no? Claro, no, definitivamente. Entonces hay que estar muy atento a todo ello, el desgaste, ¿no? El desgaste. ¿Y hay terapias que se recomiendan en estos casos para los cuidadores? Sí, sí. De hecho, la terapia, la psicoterapia, en este caso, una terapia de contención emocional, una terapia cognitiva ayuda mucho, ¿no? Justamente a poder manifestar las emociones y poder canalizarlas mejor, ¿no? Porque creo que eso es lo más difícil de la persona que cuida a otra, no poder manifestar cómo se siente, porque lo que va a... No quiere hacer sentir mal exacto, al que está cuidando, y normalmente los síntomas más comunes del cuidador son la irritabilidad, ¿no? La irritabilidad, la ira, el aumento de consumo de sustancias, es decir, el cuidador finalmente termina cayendo en alguna sustancia para apagar justamente este estrés que tiene, que es un estrés diario. Esto tal vez es lo más típico en el cuidador, el estrés continuo, que eso no es común. Los seres humanos estamos preparados para tener estrés en el día, nos ayuda a trabajar, a hacer nuestras cosas, pero diariamente genera toxicidad cerebral, entonces genera depresión, genera ansiedad, y los cuidadores tienen una alta tasa de ansiedad y depresión, por eso es fundamental la psicoterapia, en este caso, que ayuda mucho a bajar. Y bueno, en un caso que sea mucho más, ya con un especialista como un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces hay que estar atentos, dependiendo del grado, de la magnitud en que se esté encontrando. O sea, en un mundo ideal sería que se prepare esa persona, ¿no? Que si ya ve de que el papá o la mamá está con algún diagnóstico por un camino por ahí, ¿no? Que vaya diciendo, bueno, ¿qué necesitaría, ¿no? ¿Cómo me podría organizar? Que la familia vaya planeando cuáles son las opciones cuando los padres ya no se puedan valer por sí mismos, ¿no? Porque a veces llega el momento y es que ahí a la mala empiezan a tomar a alguien, pues, ¿no? Sí, es bueno siempre tener un plan, ¿no? Cuando uno tiene padres que, en el caso de adultos mayores, ¿no? Pues están envejeciendo, tal vez tener un plan de contención, saber qué cosas se van a hacer, cómo se pueden organizar la familia, los hermanos, si es que es familia grande, para poder tratar a sus padres cuando tienen una enfermedad neurodegenerativa. Pero es difícil, ¿no? Todavía no hay el manual del cuidador, porque la mayor población que requiere cuidado son los adultos mayores, ¿ya? Y siendo los adultos mayores tal vez las personas más particulares, ¿no? Es la población que es más heterogénea, es decir, cada adulto mayor es muy diferente con el otro. Es decir, entonces el cuidado va a ser más difícil porque son personalidades diferentes. Y son muy marcadas las personalidades, ¿no? Porque hay adultos mayores que quizás son mucho más dóciles, que se dejan, más cariñosos. Hay adultos mayores que están resentidos totalmente y no quieren ningún tipo de apoyo, ¿no? Que se sienten que los hacen sentir como inútiles, ¿no? U otra cosa más. Entonces es bien complejo porque puede ser, claro, usted que dé algún consejo, decir, haga esto, y para uno sí funciona, pero para el otro no. Sí, además que en algunos casos suele haber incluso agresividad, ¿no? En algunas patologías neurodegenerativas hay agresividad, y obviamente partimos de un paciente que se altera el juicio, ¿no? Y que a veces le pega al hijo, el hijo se siente mal, ¿no? Porque nunca en su vida su padre lo tocó, y ahora que está con una enfermedad le pega, lo rechaza, lo insulta, y es difícil, ¿no? Es justamente para eso está la orientación en las consultas a los familiares. Es importante que los profesionales que trabajamos en salud mental, sobre todo con pacientes adultos mayores, nos tomemos tiempo para conversar no solamente o examinar solamente al paciente, sino para orientar a la familia, que finalmente es la que más apoyo necesita, que está el cuidado del enfermo, ¿no? Definitivamente hay que prestar bastante atención, dar todo el soporte
dar todo el soporte necesario en estos casos, y nadie en verdad debería estar dejando de lado lo que es la salud mental, que creo que cada día nos damos cuenta de la importancia que es, porque si no uno a veces se limita con ello y no puede hacer ni siquiera ni sus actividades cotidianas del día a día. Y también, así como los cuidadores, que también tienen que ver el punto de salud mental de la persona que están cuidando, también igual que llevarlo a terapias, llevarlo con el psicólogo, con el psiquiatra, porque muchas veces ellos tampoco pueden conciliar el sueño. En el caso de los enfermos. De los enfermos. Sí, cuando son enfermedades ya más neurodegenerativas, hablamos por ejemplo de las demencias, normalmente sí suele haber alteración del sueño, ¿no? La persona puede más bien agitarse durante la noche y durante el día estar con mucho más sueño, ¿no? Es decir, se altera su ritmo normal de sueño, ¿no? Y sí, normalmente las personas con algún grado de demencia o con demencias tal vez más avanzadas siempre requieren algún tipo de apoyo por un especialista. A veces requieren que le demos algún tipo de medicación para que pueda dormir. En algunos casos se usan antidepresivos porque hay que manejar la irritabilidad, porque muchas demencias traen agresividad, irritabilidad, ¿no? Problemas conductuales. Claro. Todo eso hay que tener en cuenta, definitivamente tan importante según cada caso, por eso es importante pasar siempre una evaluación con el especialista. Por eso, doctor, ¿dónde pueden encontrarlo para cualquier consulta? En la Clínica San Felipe. Muchísimas gracias, hemos estado con el doctor Eduardo Cortina, psiquiatra y psicogeriatra en la Clínica San Felipe, así que ya saben, muchas gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy, manténganse en la sintonía de PBO.